saludo a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, amigos y los que en este momento se hacen presentes en este video. Hoy quiero compartir con ustedes esta cita bíblica situada en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, para que juntos meditemos la palabra del Señor, entendamos la exhortación que Dios nos hace a través de su palabra y podamos cada día conocer más a nuestro Señor y Salvador. Dice aquí, como ustedes pueden ver, 2 Timoteo 3:1, carácter de los hombres de los postreros días. Es Pablo el que le está escribiendo a Timoteo. Es la segunda carta que Pablo le escribe. Y empezamos leyendo, la palabra de nuestro Señor dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta parte introductoria es una radiografía, podríamos pensarlo de esta forma. Dios está haciendo una radiografía, una muestra del carácter de los hombres de los postreros días. Y desde los tiempos de Pablo podemos decir que estamos en los postreros días. Claro, en la medida que la noche avanza, se hace más densa la oscuridad antes del amanecer. Y podemos decir entonces en términos de un día que hoy, en año 2021, estamos más cerca del amanecer, es decir, han pasado más de 2000 años y ya estamos más cerca del fin, pero son aún los postreros tiempos. Y como se hace más densa la oscuridad, en este momento se hace más evidente esta radiografía. Dentro de esta radiografía podríamos decir que estamos todos. Recordemos que la Santa Escritura declara que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, solamente somos reconciliados por medio de Cristo Jesús, mediante la fe que está en Jesús, mediante ese regalo dado de parte de Dios para nosotros por su gracia, por su amor, por su misericordia. Recordemos lo que el apóstol Pablo también escribe a los romanos, especialmente Romanos 3, 4 y 5. Entonces, bajo este panorama, podríamos decir que todos somos estos hombres con el carácter de esta forma, a menos que hayamos sido salvados, que hayamos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Si ahora el Espíritu Santo está en nosotros, ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, al reino de su Hijo amado, como dice la palabra. Entonces, esta es una radiografía que muestra el carácter de los hombres en estos tiempos y podemos verlo cada vez de una manera más fuerte. Por ejemplo, en todo el tema político a nivel mundial, lo de los movimientos LGBTIQ, los diferentes lobbies, algunos incluso aprobando o apoyando la pedofilia, otros con todo el tema marxista, cultural a nivel mundial, el aborto, el feminismo radical y todas estas cosas que muestran la verdad de lo que está expuesto aquí en la escritura. Podemos ver en otra versión para entender un poquito más. Utilizaré, por ejemplo, esta versión, nueva versión internacional. Me dice de esta misma porción de la palabra, nos dice lo siguiente: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos muy difíciles. La gente estará llena de egoísmo. El amor propio es precisamente egoísmo y avaricia. Aún en medio de la iglesia, todos estos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas que solamente enseñan por ganancia y por el deseo desmedido del dinero, un deseo de ganancias deshonestas. Y de esta forma engañan a los que también están inclinados a un corazón de avaricia. Entonces, con la promesa que usted le dé a Dios uno para que Dios le devuelva 10, y bajo este aspecto de avaricia, también entran dentro de esto. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Y si son desobedientes a los padres, también son desobedientes a cualquier tipo de autoridad. Ingratos, impíos, insensibles, no les importa el dolor de los demás, no importa lo que suceda, no importa la muerte de los bebés, por ejemplo. Implacables, si tienen que matar a alguien con tal de cumplir sus propios deseos, lo matan.
calumniadores, y si no lo matan por el momento es porque las leyes los limitan o no han tenido la ocasión. Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Recordemos que la Escritura también dice que llamarán a lo bueno malo y malo a lo bueno, que llamarán dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer, los deseos de la carne y la vanagloria, que de Dios. Volvamos a la versión Reina Valera. ¿Qué nos dice Dios con esta palabra? Uno está advirtiéndonos cuál es la realidad del hombre caído. Dos, puede permitirnos el Señor en su gracia y misericordia ver muchos de estos rasgos aún en nosotros, pues estamos en pelea contra una vieja naturaleza, la naturaleza de Adán. Pero para el que está en Cristo y vive por el Espíritu ya no hay acusación, como dice la Escritura, y es por medio del Espíritu Santo, como también lo dice en Gálatas 5, por el cual hacemos morir las obras de la carne, el fruto del Espíritu, que es primeramente amor, y a partir de allí todo lo que viene en el espíritu en el fruto del Espíritu, lo cual ustedes pueden leer en Gálatas 5, es lo que nos muestra la evidencia de que Cristo está en nosotros y la vida del Espíritu a través de nosotros venciendo la carne. Pero el Señor nos permite ver partes de esa vieja naturaleza para que, analizando y siendo convencidos por parte de Dios, podamos también corregir, también podamos pedirle perdón al Señor, también podamos acercarnos más al Señor, reconociendo nuestras debilidades y nuestra necesidad continua de Cristo, porque sin Jesús estamos en la misma carrera que todos los demás. Ahora, Pablo advierte a Timoteo de que esta es la verdad, de que esta es la realidad, la radiografía de estos hombres, pero también él va a dar un juicio, es el Espíritu Santo hablando, o una advertencia, que también viene a ser paz para los que estamos en el Señor, y advertencia para los que no están, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Acabo de leer el versículo 8. Janes y Jambres resistieron, estuvieron en contra de la autoridad de Moisés, fueron insensatos, fueron igual de impíos contra Moisés, pero dice que su insensatez fue manifestada. Aunque ellos resistían la verdad, esto fue manifestado. Así también todos estos hombres, todos los que están dentro de este carácter, también en su momento será manifestado su necedad. Son reprobos en cuanto a la fe, pero aquí el versículo 9 precisamente recalca, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y la exhortación termina diciéndole a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estos son tiempos peligrosos. Dios nos muestra la radiografía a través de su palabra. Nosotros tenemos el mismo carácter de los hombres de los postreros días, a no ser que Cristo haya obrado en nosotros. Si estamos en Cristo, como dice también la palabra en Corintios, somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo por una obra soberana y poderosa de parte de nuestro Dios. Ahora, estando en Dios, podemos identificar todo este carácter que hace parte de una naturaleza caída, para que nosotros, al igual que en Timoteo, podamos permanecer firmes en la palabra, en la doctrina, en el conocimiento, en la verdad del Señor y no resistir a la verdad, que es una de las características de estos hombres. Resisten a la verdad. Como hoy, aún en el nombre de Cristo, aún en el nombre de la religión, pueden muchos estar resistiendo la verdad, simplemente por oír espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como también lo dice la Escritura. Doctrinas que llevan a la idolatría, doctrinas que llevan a la avaricia, doctrinas que llevan a un Cristo falso, a una desfiguración del Cristo bíblico y por lo tanto un ídolo, una teología que lleva más
a el hombre centrarse en sí mismo, en ese estado egoísta del hombre de pensar solamente en su bien propio y de poner todo enfocado en sí mismo, como si fuera el centro o el ombligo del universo. A esto es a lo que llamamos también un evangelio, obviamente entre comillas evangelio, antropocéntrico. Pero recordemos, el evangelio bíblico es cristocéntrico y todo gira en torno a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo le dice que esta permanencia en el Señor que ha él guardado tanto en la fe, en la doctrina, en la longanimidad, en el amor, en la paciencia, dice, todo esto tú lo has guardado, tú has estado conmigo. Esto es la obra del Señor en Timoteo, pero le dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, también le está diciendo a Timoteo, tú también vas a sufrir persecución, tú también vas a sufrir persecuciones, padecimientos, como los que a mí me vinieron. Pero no te preocupes de todas estas cosas. La necedad de estos hombres que parece que nada les aconteciera, de estos hombres que resisten la verdad, de estos falsos profetas, apóstoles, que resisten y corrompen la verdad, aunque por el momento pareciera que nada ocurre, en su momento esa necedad será manifiesta, porque el Señor manifestará y aclarará todo cuando el día amanezca. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vuelve y el Espíritu y la Iglesia dice, ven Señor Jesús, y nosotros decimos, ven Señor Jesús. Nuestro deseo es el regreso de Cristo y es lo que esperamos. La Iglesia se prepara cada día, no sabemos el día ni la hora, pero cada día viviendo por Cristo y para Cristo, anhelando su regreso. Pablo también habla de aquellos quienes aman su venida. Nosotros deseamos estar con Jesús, deseamos vivir con Jesús, deseamos contemplar su rostro cara a cara, deseamos verle en toda su gloria y adorarle eternamente, porque Él es digno, el Cordero que fue inmolado, y digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda gloria. En esta mecánica, en esta dinámica de adoración y de esperar a Cristo, podemos entonces entender que aunque padezcamos temporalmente, cuando el Señor venga y en la manifestación de su reino, todas las cosas se aclararán. Tendremos cuerpos nuevos, transformados en gloria. El Señor enjuagará toda lágrima de los ojos y no habrá más sufrimiento ni más dolor. Y eternamente estaremos con nuestro Señor y nuestro Salvador, por lo cual aun los placeres temporales que pudiera traer esta naturaleza nociva, pecaminosa, de estos hombres con el carácter de los postreros días, como los que vemos hoy, a sus sueltas y anchas, dándole rienda suelta a todo lo que es el pecado, la carne, llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, teniendo apoyo de los políticos a nivel mundial y de las élites, controlando las políticas, las leyes, las constituciones a nivel mundial, los presidentes, alcaldes, gobernadores, aunque pareciera que todo está a su favor, en un momento su necedad será manifiesta y no podrán ir más lejos. Lo de ellos es temporal, nuestra vida en Cristo es eterna. Por lo tanto, no nos rindamos de correr al blanco de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, el blanco del supremo llamamiento que tenemos en Cristo, por el cual nos despojamos y olvidamos lo que queda en el pasado y corremos hacia adelante esta carrera de la fe, esta batalla de la fe, exhortando y animando a todo hermano, aunque estés padeciendo persecuciones, padecimientos, a un hambre, a un dolores o a una enfermedad por causa de Cristo, permanece fiel, permanece valiente, levanta tu cara en valentía. Delante de Dios tú estás de rodillas, pero delante de los hombres levanta la cara en valentía de que eres hijo de Dios por medio de Cristo Jesús y que aunque hayan dolores temporales, nuestra recompensa viene de Dios, quien ha prometido vida eterna y que lo temporal, tarde o temprano, pasará. El Señor les siga bendiciendo y les siga fortaleciendo en Cristo Jesús, en su Evangelio y en su palabra, para que podamos cada día meditar y crecer en el conocimiento de ella. Gracia y paz.